Muy bien, antes de que viniera ya Juan Alberto Machado por el otro lado para cerrar la semana, contarles de que uno de los temas, vieron que 2x3 hablamos acerca de que hay temas que hacen a la opinión pública, hacen a la conversación pública en general y después se sueltan y agarran otros temas que hacen a la opinión pública y después se sueltan y así. Y al final del día de un proceso determinado queda lo que queda. No estamos en comunicación telefónica ahora con el responsable de Varianza, esta consultora de opinión pública y de comunicación, Sebastián Panero, porque en el día de ayer se publicó en algunos medios locales una encuesta que analiza, estudia los resultados de algunos dirigentes en Villa Dolores, sobre todo el rol de los principales dirigentes encargados de gestión ahora, Milei, Yayora y el intendente Maxi Rivarola. En principio, charlar un ratito sobre este tema. Sebastián, ¿cómo estás? Muy buenos días todavía. Entiendo que no has almorzado. ¿Qué tal, Rubén? Buen día. Un gusto y gracias por llamar. No almorzaste todavía, ¿no? No hemos almorzado, estamos en ruta, estamos en un costadito de la ruta, en viaje de trabajo. El hombre que viaja. Seba, mira, una de la primera pregunta tiene que ver con que acá generó mucha repercusión en realidad dentro de la opinión pública también, porque cuando da una encuesta positiva sobre algún sector oficialista, empiezan a partir las suspicacias estas de los encuestadores financiados también por el Estado. Líneas generales, ¿por qué al estudiar a Villa Dolores? ¿Qué representa? ¿Cuál es el balance? ¿Qué es lo que están buscando? O por lo menos cuál es la tarea concreta que venían a hacer en esto de poder publicar a Villa Dolores particularmente, o es parte de toda la provincia. ¿Cómo se ha dado eso? Sí, no, en primer lugar decir que siempre que se habla de política genera una inmediata respuesta. Muchas veces vivimos en esta burbuja de las redes sociales donde cada uno consume lo que uno quiere consumir, ¿no? El algoritmo te lleva a noticias que vos ya has consumido, que has interactuado, que has dado me gusta, y muchas veces está esto de la noticia deseada, ¿no? Que uno se alimenta mucho de las redes sociales, que estamos sobreinformados con las redes sociales, y por ahí cuando este tipo de noticias sacan del esquema de la noticia deseada, muchas veces genera este tipo de repercusiones más en clave local. La realidad es que la medición dio niveles de positividad en los tres dirigentes que hemos difundido, tanto el presidente como el gobernador como el intendente, lo cual no hace que estemos hablando bien de uno u de otro. Sí refleja, al haber medido también nosotros en Villa Dolores el año pasado, refleja no solamente una foto de este año, sino una película que quizás es eso lo que más ha llamado la atención, una merma en la imagen del presidente Javier Milei, y en contrapartida, al caer la imagen de alguien que se llama a sí mismo como la antipolítica o una outsider, lo que hace es, al caer la imagen de un dirigente que por ahí había generado expectativa en un primer momento, en contrapeso, los políticos tradicionales vuelven no te digo a levantar en su imagen, pero sí a lograr alcanzar nuevamente los niveles que en algún momento habían tenido previo a la irrupción de este modelo tan diferente. Y por otro lado, decirte que no es solamente que estamos midiendo en Villa Dolores, hemos hecho tanto el año pasado como este año encuestas en Río Cuarto, en Córdoba, en Villa María, en Las Varillas, en Altagracia, en Río Tercero, entre otras localidades de la provincia, y es una gimnasia que como consultora joven queremos hacer todos los años, con trabajos de difusión local en cada una de estas localidades, como una tarea de instalación del trabajo que nosotros hacemos, que es consultoría en comunicación. Trabajamos con diferentes partidos políticos, con diferentes estamentos de gobierno, con diferentes dirigentes, vos Rubén también lo sabés, y en ese sentido nosotros tenemos plena convicción de lo que hacemos, trabajamos con mucho profesionalismo
y creemos fuertemente en los números que hemos difundido. Es muy interesante el planteo de, a veces a mí me da la sensación de que en el microclima no hay momentos para pensar qué opino sobre tal o cual cosa, y que es más una reacción muy de cortísimo plazo, ¿no? Me agarra la tarde con la tarjeta cargándome intereses, un amigo que me pide los 300 pesos que le presté, que le pedí prestado la semana pasada, y voy a tener una opinión sobre la realidad, y me agarra en un momento en donde estoy, volvió mi hija de viaje o lo que sea, y voy a tener otra visión de la realidad. ¿Cómo se hace el análisis así, ¿no? Cuando tan estructural? Y si estos 600 encuestados, a nivel general, entiendo que es un número alto, que hace a muchas posibilidades de que de verdad esté generando que estos resultados reflejen lo que está pasando. Totalmente, Rubén, totalmente. Esto no deja de ser una foto que puede cambiar de aquí al mes que viene, de aquí al año que viene. Ha cambiado, de hecho, desde el año pasado a este año. Y como bien lo decís, es una cuestión de emoción, de sentimiento, no es nada estanco. Sí, por allí hay núcleos más duros, pero por supuesto que es totalmente modificable para mejor o para peor de un momento a otro, teniendo en cuenta las coyunturas. Yo creo que allí en Villa Dolores hubo un hecho en la apertura de sesiones de este año, que el intendente comunicó un loteo de tierras destinado principalmente para un segmento de clase media de la sociedad, con un fuerte mensaje también de transparencia en la entrega de esos lotes, lo cual entiendo que generó un buen impacto, y esta medición fue en marzo, algunas semanas después de ese anuncio, que es un anuncio conjunto entre municipalidad y gobierno provincial. Esto se suma a la sede de la Universidad Provincial de Córdoba, su sede de Villa Dolores. Creo que hay elementos muy positivos en el último tiempo que han ayudado a esta mejora en la imagen en relación al año pasado. No quiere decir que no haya cuestiones a revisar por parte del gobierno local o del gobierno provincial, porque claramente lo que nosotros hemos difundido es una generalidad, y después hay que desandar cada uno de los temas, y como bien vos lo decís, el sentimiento de la gente cambia de un momento a otro, se va percibiendo distinto, pero en otros, si nos situamos, nos salimos de lo político, nos situamos en la coyuntura en el cual se hace la medición, la gente claramente refleja un deterioro en sus ingresos desde el año pasado a este año, y eso seguramente está haciendo cambiar la percepción de las cosas y opinar como opina en este momento. Que repito, no es una única encuesta que hicimos, el año pasado también medimos y no difundimos, teniendo en cuenta que era un año electoral, por lo cual no hay ningún interés de ese tipo en esta medición, simplemente es difundir lo que hacemos, tanto en Villa Dolores como en toda la provincia de Córdoba, que lo que hacemos es trabajar con la comunicación e interpretar la opinión de la gente. Muchas veces nuestra consultora se llama varianza, que es justamente un elemento que se usa mucho en estadística, pero es cuánto se diferencia una opinión individual de la opinión del conjunto, del promedio de la opinión del conjunto. Muchas veces yo opino una cosa, yo ciudadano, o yo intendente, o yo funcionario, opino una cosa, o pienso que la gente opina de una forma, y cuando voy a la medición del conjunto, del promedio, me encuentro que yo estoy distinto al resto, y esa es la varianza que da nombre a nuestra consultora, y que muchas veces yo, habiendo formado parte también de la función pública en algún momento en mi ciudad, también me veo representado y reflejado con ese nombre. Te aprovecho robándote un minuto más nada más. Estamos hablando con Sebastián Panera de Varianza, consultora de comunicación y opinión pública. ¿Qué está pasando con el interés por la política en general? De otros estudios, de lo que vos venís leyendo también, de lo que va pasando a nivel contextual. Aparece la figura de Dante Gebel, ¿no? Como una despolitizado o apolitizado. Parece como que garparía decir yo no soy político, pero al mismo tiempo vemos que la no política es medio una mentira, ¿no? Cuando aparece también por tantos lados distintos que todos rápidamente se ponen el sallo de que la gestión implica esto, ¿no? ¿Qué está pasando con la gente con eso?
Sí, yo creo que lo que está pasando es que hay una crisis de representatividad muy fuerte. La gente no es que no cree en la política, no cree en la política, no cree en las consultoras, no cree en las encuestas, no cree en los medios de comunicación, no cree en los representantes. Creo que hay una crisis de identificación, por un lado, y por otro lado la política se comió, se morfó la mayor mala prensa. La gente tampoco cree muchas veces en la justicia, no cree en la policía, no cree en las instituciones. Hemos visto casos de corrupción en escuelas, en promociones que se han robado la plata de viajes de estudio, en clubes de fútbol, y sin embargo por allí la más mala prensa la tiene el político, la política. La realidad es que el político sale de la sociedad que tenemos y que esta situación de gente trabajadora y gente no tan trabajadora pasa en todos lados, de gente honesta y de gente corrupta pasa en todos lados, y es un reflejo de la sociedad que tenemos. Así que yo creo que es un poco eso lo que está pasando. Hay una crisis de representatividad y hay una crispación en la sociedad en conjunto, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo, que estamos en un momento donde la conflictividad, la crisis social, la guerra, la desigualdad está a la luz del día, en lo cotidiano, y ya no nos sorprenden cuestiones y discusiones que parecían absolutamente zanjadas, ¿no? Ahí siguen siendo los jóvenes, ya no son tan jóvenes, o sea, o por lo menos son menos jóvenes que hace 3 años, la variable donde se van a ir a buscar los votos que hagan la diferencia. ¿Qué opinas? En el caso del gobierno nacional tiene una fuerte incidencia en el grupo etario de los jóvenes menos 30. En el año pasado, me llamó mucho la atención en el caso de Villa Dolores, el año pasado eran los jóvenes y los adultos mayores quienes más respaldaban a Javier Milei. En este caso, los adultos mayores son quienes menos respaldan a Javier Milei. Han girado drásticamente, claramente son los que primero sintieron el golpe más fuerte, los que peor la están pasando, seguramente con todo este conflicto de PAMI y del tema de las jubilaciones, y han cambiado radicalmente su postura respecto al gobierno nacional. No lo notamos así en el gobierno provincial y en el gobierno municipal, donde la distribución etaria no cambia demasiado el promedio de lo que se opina a favor y en contra, por lo cual sí lo noto en el gobierno nacional con una clara penetración a través de redes sociales y de formas de comunicar distintas a las tradicionales, que por allí también surgen casos como este de Gebel que me mencionabas, donde es alguien que viene también un outsider que dicen no me sirve el político tradicional, vamos a probar con esto otro. Bueno, muchas veces las pruebas dejan después un pasivo, digamos, que lleva años recuperar en torno a las políticas tradicionales, ¿no? Seba, muchas gracias. No deja de sorprenderme el tema de las expectativas sobre que todo va a estar bien, ¿no? El 75% entre los jóvenes creen que todo va a estar de muy bien a bien en el futuro. O sea, el futuro sigue siendo ese lugar, ¿no? Esperanzador. Sí, si tengo que hacer una autocrítica a la encuesta, tiene que ver justamente con esa pregunta, que es muy amplia, porque puede haber quienes contestaron en qué expectativas tienen en el futuro este año, qué expectativas tienen en el futuro con el gobierno de Javier Milei, qué expectativas tienen a futuro de acá a mediano o largo plazo, de acá a 10 años. Es muy amplia la pregunta, quizás deberíamos haber establecido un parámetro de fecha. Ay, sí. Para ser un poco más certero, pero si uno pierde la esperanza en el futuro, ¿qué nos queda, Rubén, no? Claro, por eso también, ahí sí lo cruza mucho la emotividad. Lo enganchaste 3, 4 que se enamoraron esa semana y el futuro es maravilloso. Claro, y es muy amplio también temático, no solamente económico. Claro, exactamente. Muchas gracias, Sebastián, por el contacto. Ha hecho ruido Varianza en la región, en la zona, pero también no son todos como la época, efímeros, y hay que volver todas las semanas. Sí. Así que te agradezco. La semana que viene vamos a estar difundiendo una encuesta en todo el territorio provincial, seguramente habrá respuestas de Villa Dolores y se sentirán reflejados también respecto al mundo del trabajo, rumbo al 1 de mayo, que también va a dar indicadores muy interesantes y muy preocupantes, por cierto, respecto a la situación de los trabajadores.
te lo voy a estar compartiendo, por supuesto, también para que puedan difundirlo. Y desde ya, muchísimas gracias por la difusión. No, por favor. Gracias, muchas gracias a vos por el contacto. Sebastián Panero, responsable de Varianza, Opinión Pública, que generó la encuesta y la publicación de la encuesta del día de ayer sobre los datos de la buena imagen que tiene el intendente de Villa Dolores, el Maxi Rivarola, el gobernador también Martín Yarlora, y como también tiene buena imagen en la ciudad de Villa Dolores puntualmente en estos 600 casos, el presidente Milei, aunque bajando sustancialmente su imagen positiva desde el año pasado a este año. Mira vos, dijera la ciega, dice Juancho. Mira vos.